Pastor Miguel y Silvia Hurtado. Es la promesa de Dios, como Dios dijo todo se ha cumplido. Vendrían del norte, también del sur, a esta obra aquí a servirlo. Por primera vez o segunda vez, ¿verdad? Bienvenido seas. A los que ya son de casa, hermanos, les agradecemos todo su apoyo y que Dios les bendiga. Amén. Y allí en el libro de Hebreos, hermanos, en el capítulo 2, versículo del 1 al 3, lo pueden poner en la pantalla, hermanos, versículo del 1 al 3, pero solamente voy a leer el versículo 1, que es de donde yo me quiero despegar en esta enseñanza, ¿verdad? Quizás tú puedes leerlo en tu propio tiempo del 1 al 3, pero vamos a darle lectura al versículo 1. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor y vamos a darle lectura, hermanos, honrando a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Y dice así Hebreos capítulo 2 versículo 1, dice: por tanto, fíjate lo que dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Eso está poderoso, hermanos. ¿Por qué? Y te da la razón por qué te está diciendo que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Dice, no sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. Hay otro versículo donde también la palabra de Dios dice que aquel que se siente estar espiritual, que hermanos, que seamos más espirituales todavía. Amén. Pero mira, hoy quiero predicar, hermanos, bajo el tema los pecados que dejamos de llamar pecado. Vamos a orar. Vamos a pedir la guianza al Espíritu Santo. Bendito Dios, Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde, Señor, que nos permite reunirnos aquí en tu casa, Señor. Amado Señor, siempre en la vida hay obstáculos que tratan de detenernos, Señor, de no asistir, Señor, para recibir enseñanzas de parte de tu Espíritu Santo, Señor. Pero te damos gracias, Señor, por todos los que hoy están aquí, Señor, que han vencido todo cansancio, han vencido obstáculos, han vencido problemas familiares, muchas cosas, Señor. Pero hoy están aquí, Padre, hoy estamos aquí. Espíritu Santo, te suplicamos que nos ministres a través de esta tu palabra, Señor, hoy en esta tarde. Que tomemos conciencia, Señor, de lo que tú nos estás hablando hoy, Padre. Que seamos sensibles, mi Dios, a lo que tú estás hablando, Padre amado. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice, amén. Puedes tomar tu asiento, amado hermano. Mira, iglesia, hay pecados, hermanos, en lo que hemos vivido espiritualmente hablando. Hay pecados que todos conocemos. Si alguien menciona el adulterio, si alguien menciona la mentira, el robo, la idolatría, el homicidio o la inmoralidad sexual, pues inmediatamente sabemos que la Biblia los llama pecado. ¿Cuántos dicen amén? Inmediatamente sabemos eso, que la Biblia los llama pecado. Nadie tendrá dificultad alguna en admitir esto. Mas sin embargo, existe otra clase de pecados que no hacen titulares. Otra clase de pecados que no provocan disciplina inmediata en muchas iglesias. Pecados que no siempre destruyen a un matrimonio o a un hogar.
Pecados que no generan escándalo público. En otras palabras, son pecados silenciosos, pero son pecados que lentamente destruyen la comunión con Dios. Estos son pecados silenciosos y muchas veces son pecados aceptables. Fíjate lo que estoy hablando. Y muchas veces son pecados aceptados, aceptables ante los hombres. Son pecados que dejamos de llamar pecado. Muchas veces nos acostumbramos a ellos y los justificamos y aún los bautizamos con nombres más cómodos. Por ejemplo, ya no hablamos de desobediencia. Ahora decimos, estoy esperando el tiempo de Dios. Muchas de las veces cuando Dios nos manda y nos está hablando y nos manda a llevar a cabo algo, nos está llamando, hermanos, a un llamado, nos está haciendo un llamado. Cuando Dios nos llama, en vez de decir, estoy siendo desobediente a Dios, ahora los bautizamos con nombres más espirituales y decimos, estoy esperando en el tiempo de Dios. Cuando Dios ya te está hablando y te está diciendo, el tiempo es ya. Ya no hablamos de indiferencias. Decimos, he estado muy ocupado. O sea, a veces que Dios nos está llamando a hacer algo, hermanos, y somos indiferentes a la voz de Dios. Pero ya no decimos eso, ya no queremos decir eso. Simplemente decimos, es que estoy muy ocupado. Ya no hablamos de conformismo espiritual. Decimos, bueno, lo importante es que sigo viniendo a la iglesia. Y sí, podemos estar en la iglesia, pero nos hemos conformado con mucho menos de lo que Dios nos está llamando a hacer. Y poco a poco, lo que antes nos conmovía y nos hacía llorar quizás, hoy ya no nos preocupa. Y esto es grave, iglesia. Esto es grave. Mira, quiero hablar acerca de este tema, hermanos, no para, créemelo en mi corazón, no para apuntar a alguien, no para criticar a nadie, no. Eso es una reflexión que Dios nos quiere dar a nosotros, porque nos está hablando a la iglesia, a nosotros, al pueblo de Dios, para que podamos reflexionar en nuestra vida espiritual y en nuestra relación con el Dios Todopoderoso. Ahora, el problema nunca, mira, cuando hablaba yo y decía que, ¿verdad? Ya no hablamos de conformismo espiritual, sino que ahora decimos, bueno, lo importante es que sigo viniendo a la iglesia. Aunque no haga nada, aunque no tenga ministerios, aunque no me envuelve nada, pero bueno, lo importante es que yo sigo viniendo a la iglesia. Sí, pero hermano, hermana, Dios no nos llamó a eso. No nos llamó a estar a conformarnos con simplemente venir a un templo. Y es cuando poco a poco lo que antes nos conmovía, hermanos, y nos hacía llorar, hoy ya no nos preocupa. Y mira, y el problema nunca comienza cuando dejamos de asistir a la iglesia. Fíjate esto, hermanos, escuche esto con cuidado. Mira, porque a veces cuando vemos que cierta persona ya no viene a la iglesia o deja de venir a la iglesia, pensamos que algo sucedió. Que algo sucedió porque ya no viene a la iglesia. Pero el problema nunca comenzó cuando dejamos de venir a asistir a la iglesia. Comienza mucho antes. Cuando una persona ya deja de venir a la iglesia, es porque ya sucedió lo que mucho tiempo ha estado sucediendo poco a poco, poco a poco. Porque una persona que está encendida en el fuego del Espíritu Santo, hermanos, si está en la presencia de Dios, no va a dejar de venir a la iglesia de un día para otro. No. Esto el enemigo obra sutilmente en las personas. Y a veces nos lleva y nos atrapa en pecados que son silenciosos y que muchas veces no los llamamos pecados a esto. Y ahorita vamos a ver de qué se trata.
Entonces, el problema no es cuando dejó de asistir a la iglesia, sino que comienza mucho antes. Comienza cuando dejamos de escuchar la voz del Espíritu Santo. Cuando dejamos de obedecer a la palabra de Dios. Cuando dejamos de sentir convicción por lo que Dios nos ha llamado. Cuando dejamos de tener hambre de Dios. Es cuando comienza todo esto. Mira, no caemos en estos pecados silenciosos de un día para otro. No, sino que nos empezamos a deslizarnos. Empezamos a deslizarnos. Y eso fue precisamente la advertencia que Hebreos nos dice. Mira, Hebreos no dice, no sea que un día caigas. No dice eso. Dice, no sea que nos deslicemos. Entonces, Hebreos ya nos está hablando y nos está diciendo, tengan cuidado. Porque aunque ahorita están espirituales, aunque ahorita se envuelven en las cosas del Señor, pero tengan cuidado, ¿verdad? No sea que comencemos a deslizarnos en el camino del Señor. Ahora, nadie, mira, de las personas que en ocasiones se han deslizado o nos hemos deslizado, hermanos, nadie siente el momento exacto en el que comienza un deslizamiento. ¿Por qué? Porque esto sucede lentamente. Esto sucede, hermanos, y comienza sin hacer ruido, sin escándalo, hasta que un día descubrimos que seguimos cerca de las cosas de Dios, pero lejos del corazón de Dios. No sé si me han entendido esta frase. Tenemos que tener cuidado porque podemos seguir muy envueltos en las cosas de Dios, en los ministerios, en tantas cosas para Dios. Podemos estar tan cerca de las cosas de Dios, pero tan lejos del corazón de Dios. Y esto, hermanos, suele suceder. Y a veces estos pecados son silenciosos porque a veces el enemigo nos engaña y nos hace creer que, bueno, mira, tú estás muy envuelto en las cosas de Dios. Y nos hace creer que estamos bien, que no hay problema, que le estamos agradando a Dios. Pero si trabajamos en la obra de Dios, pero no tenemos tiempo para tener relación con Dios, entonces eso ya no es del agrado de Dios. Y vamos a tocar un punto sobre esto más adelante. Con esto yo no quiero decir que entonces no hagas la obra de Dios, que entonces no te envuelvas en ministerios. No. Es que hay un balance, iglesia, en todo. No podemos estar tan envueltos en las cosas de Dios que nos olvidamos de que nos olvidamos de Dios. Ahora, mira, hoy, iglesia, no estudiaremos los pecados que todo mundo condena. No vamos a estudiar los pecados que todos condenan. Eso no. Sino vamos a reflexionar. Reflexionemos sobre aquellos que muchas veces nosotros mismos toleramos. Porque ya todo el mundo sabe que cualquier persona que comete adulterio no necesita ser un cristiano para saber que ese es pecado delante de Dios. Hermano, si una persona roba y es un ratero, es un ladrón, hermano, no necesitamos ser creyentes para saber que eso es pecado delante de Dios, ¿verdad? Si alguien mata, es un asesino y se la pasa matando a personas, sabemos que eso es pecado. No necesitamos ser creyentes para saber eso. Entonces, por eso es que digo que hoy no estudiaremos los pecados que todos condenan, pero sí reflexionemos, hermanos, sobre aquellos que muchas veces nosotros mismos como cristianos, como creyentes, toleramos. No para hacerte sentir culpable, no, iglesia, esto no tiene nada que ver con yo estar hablando de esto y para que tú te sientas culpable, no, ¿verdad? No para hacerte sentir culpable, sino para volver al Padre antes de que el corazón termine endurecido. Y el primer punto que yo quiero tocar
¿verdad?, que puede convertirse en pecado y que muchos de nosotros lo toleramos y que la mayoría de las iglesias no lo condenan y que la mayoría de las iglesias no disciplinan a estas personas por esto, ¿verdad? Porque son pecados que dejamos de llamar pecado. La primera que quiero hablar es el pecado de la indiferencia hacia la voz de Dios. ¿Verdad? Mira, y quizás tú dirás, pastor, enséñeme en la Biblia, ¿dónde dice en la Biblia que la indiferencia hacia la voz de Dios es pecado? Bueno, no va a decir directamente así, pero vamos a ver a dónde te lleva la indiferencia a la voz de Dios, a dónde te lleva. Y tú vas a ver que a donde te va a llevar, la Biblia sí lo llama pecado. Entonces, Hebreos 3, del 7 al 8. Mira lo que dice, comienza a decir, mira lo que dice, si oyereis hoy su voz. ¿Cuántos están escuchando la voz de Dios hoy? Entonces a ti y a mí nos está hablando. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hasta ahí solamente. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La Biblia, hermanos, nunca presenta la indiferencia como una simple debilidad. La presenta como un corazón endurecido. ¿Y tener un corazón endurecido es pecado? Sí. Tener un corazón endurecido a la palabra de Dios, sí es pecado. Entonces, la indiferencia hacia la voz de Dios, Hebreos nos dice y nos alerta para que no caigamos en este pecado silencioso que casi nadie condena, que la iglesia muchas veces acepta dentro de la iglesia, ¿verdad? Es la indiferencia hacia la voz de Dios. Hebreos 3, 7 dice nuevamente, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y quiero repetir esto porque creo que es bien importante, iglesia. Mira, la Biblia nunca presenta la indiferencia como una simple debilidad. Muchos dirán, pastor, es que tengo una debilidad espiritual. A veces yo sé que Dios me habla, pero es difícil para mí obedecer a lo que Dios está hablando. Hermanos, y dice, es que soy débil, es que soy humano, soy débil. No te equivoques. La Biblia nunca presenta la indiferencia como una simple debilidad. La presenta como un corazón endurecido. No es que Dios dejó de hablar. No, Dios nunca deja de hablar. Es que nosotros dejamos de escuchar la voz de Dios. Tú puedes estar oyendo, pero es diferente oír que escuchar. Yo puedo estar predicando aquí y puedo escuchar a lo lejos personas, los puedo oír que están hablando y hablando, pero yo no sé qué están diciendo, pero lo estoy oyendo. Pero la Biblia, pero aquí dice, no es que Dios dejó de hablar, es que dejamos nosotros de escuchar. O sea, muchos aquí quizás están oyendo palabra de Dios, pero la pregunta es, ¿estás escuchando lo que Dios está hablando? Cada vez que Dios habla mediante su palabra y nosotros decidimos ignorarla, el corazón pierde sensibilidad hacia la palabra de Dios. Y algo que solamente Dios nos quiere decir para reflexionar, iglesia, mira, ¿cuántas veces? Es una pregunta. ¿Cuántas veces Dios ya nos habló sobre algo y simplemente seguimos adelante como si nada hubiera sucedido? Si somos honestos, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a tu vida personal, en algún área de tu vida, que tú sabes que Dios te está hablando? Y en vez de que escuches esa voz, y en vez de que tú digas, wow, hoy Dios me habló, yo tengo que cambiar esa área de mi vida. Muchas veces sales de aquí o salimos de aquí como si nada hubiera pasado. Como si Dios
ni siquiera hubiera hablado. Seguimos haciendo las mismas cosas, ¿verdad? Entonces, eso es algo que el Señor nos está haciendo para reflexionar. ¿Cuántas veces Dios nos habló sobre algo y simplemente seguimos adelante como si nada? Ahora una pregunta, ¿por qué la indiferencia hacia la voz de Dios es pecado? ¿Por qué? Escuchar, mira, porque escuchar la verdad, primeramente, produce responsabilidad. En el momento que tú escuchas la palabra de Dios y tú has venido, me imagino que todos vinimos con el propósito de escuchar palabra de Dios, amén. Yo creo que nadie vino porque me miran a mí bien guapo. Yo creo que nadie vino porque yo quiero ver a ese pastor flaquito y guapo. No, yo creo que no. Yo creo que el propósito de todos es, yo quiero que Dios me hable hoy. Pero entonces mira lo que esto trae sobre ti. Porque entonces al escuchar la verdad, la palabra de Dios produce en ti, sobre tus hombros cae responsabilidad de lo que Dios te habla. Ahora, cada prédica, iglesia, escucha esto, porque esta parte fue la que, wow, a mí me tocó aquí, hermanos, especialmente porque yo soy el que la mayoría de las veces predico. Pero mira, cada predicación, cada estudio bíblico y cada lectura de la Escritura nos hace responsables delante de Dios. Nos hace responsables, hermano. A mí me hace responsable porque yo estoy leyendo la palabra de Dios y Dios me da que venir a predicarte a ti. Y hermanos, si esta responsabilidad cae sobre mí porque yo te la voy a predicar a ti, ¿verdad? Y hay una gran responsabilidad sobre mí porque no solamente yo la leí, Dios me la dio, pero Dios me pidió compártela. Pero también cae sobre ti porque tú eres el que la estás escuchando. Entonces cada predicación, cada estudio bíblico y cada lectura de la Escritura, y cuando me refiero a cada lectura es cuando tú en tu casa, en privado, tú personalmente abres tu Biblia para leerla. Hermanos, cada escritura nos hace responsable delante de Dios. La desobediencia consciente endurece el corazón. Iglesia, es que no basta con conocer la Biblia. Dios demanda obediencia. Obediencia. Entonces, ¿por qué cada prédica, hermanos, que tú escuchas te trae a ti una gran responsabilidad? Porque demanda obediencia. ¿Por qué cada estudio demanda, hermanos, por qué es tanta responsabilidad sobre nosotros? Porque todo esto demanda obediencia. Ahora, mira, ¿cuáles son las formas actuales de un creyente común y corriente hoy en día? Y lamentablemente, esta es la realidad. Estas son las formas actuales, la manera de vida de un creyente común y corriente. Escuchar sermones sin aplicar ninguno a su vida. Saber que Dios pide y responder, hermanos, y posponer la obediencia. Obedecer solo aquello que resulta cómodo obedecer. Este es un cristiano, esta es la vida de un cristiano común y corriente. Y si nosotros analizamos, tiene mucho de cierto esto. ¿Cuántas predicaciones en tu vida, en todo tu caminar cristiano? Hay personas que van comenzando y gloria a Dios por esto, van aprendiendo los pasos de cada día en el Señor. Pero hay personas que ya tienen 1 año, hay personas que tienen 5, hay personas con 10 años, hay personas que tienen 30, 40, hasta 50 años en el Evangelio. En esos 30 años, 20 años, los años que tú tengas, ¿cuántas prédicas han atravesado por tu vida? ¿Cuántos estudios bíblicos? ¿Cuántas enseñanzas? Hermanos, y mira, y muchas de las veces, ¿cuántas veces, pregúntate a ti esto, cuántas veces has escuchado un sermón y sales de aquí sin aplicarlo? Entonces, hermanos,
las formas actuales de un creyente común es escuchar sermones sin aplicar ninguno de ellos a su vida personal. Saber que Dios pide y posponer la obediencia. Señor, al rato, Señor. Tú sabes que Dios te está pidiendo algo. Hay algo que hoy Dios le está pidiendo a cada uno de los que están aquí. Dios te está pidiendo algo. Y un cristiano común y corriente dice: Señor, después, yo sé que tú me estás pidiendo que suelte esto, pero después, un ratito más, después. O sea, saber que Dios te pide algo y posponer la obediencia. O obedecer solo aquello que te resulta cómodo. Algo para reflexionar. ¿Cuántas enseñanzas conozco yo? Yo me estoy hablando a mí mismo, tú háblate a ti. ¿Cuántas enseñanzas conozco yo que todavía no estoy practicando? ¿Cuántas enseñanzas conozco yo de tantas enseñanzas que yo he dado? Yo me pregunto a mí mismo, ¿cuántas de esas enseñanzas tú las estás practicando? Pregúntate a ti, iglesia, ¿cuántas de las enseñanzas que tú has escuchado las has puesto en práctica? Entonces, el propósito de este mensaje, de esta enseñanza, hermanos, no es hacer sentir culpable a nadie. Yo lo llamo una enseñanza de reflexión a la vida personal. Reflexionemos. Entonces, mira, otro punto, otro pecado silencioso es la obediencia a medias. ¿Y qué es una obediencia a medias? Hermanos, una obediencia a medias sigue siendo desobediencia. Y el ejemplo lo tenemos, hermanos, un ejemplo, hay muchos, pero un ejemplo bíblico, hermanos, está en 1 Samuel capítulo 15. Obviamente no los voy a leer todo el capítulo, pero cuando tengas oportunidad, léelo. Y yo sé que tú vas a saber de qué estamos hablando, hermanos, porque para la gloria de Dios, hermanos, aquí Dios nos ha dado casi todos teólogos aquí, ¿verdad? Entonces, hermanos, mira, aquí en el 1 Samuel capítulo 15, hermanos, habla acerca de Saúl, hermanos, del rey Saúl, ¿verdad? Saúl, hermanos, obedeció, pero no completamente. Antes de analizar este pasaje, hermanos, recordemos brevemente, hermanos, el contexto de esto. Mira, en este capítulo, hermanos, Dios había dado al rey Saúl, hermanos, una instrucción muy clara. Una instrucción muy clara. Y esa instrucción fue, hermanos, que él debía destruir por completo a todos los amalecitas, ¿verdad? Como juicio por la maldad que habían cometido contra Israel, el pueblo de Dios. La instrucción de Dios fue muy clara al rey Saúl: mira, Saúl, yo quiero que tú vayas con tu ejército, yo te voy a respaldar, le dijo Dios, yo voy a estar contigo. Y le dijo: pero tú vas a destruir todos los malecitas. Hermanos, y esto se oye como muy ¿por qué Dios dijo eso? Pero él dijo: desde el más grande hasta el más pequeñito, destrúyelos a todos. No dejes a ni uno solo vivo. No, los animales, los ganados, todo lo que tenga que ver con los amalecitas, destrúyelo todo. Eso fue la orden que Dios le dio a Saúl. Sin embargo, Saúl decidió obedecer solo una parte del mandato. ¿Qué fue lo primero que hizo? Que él perdonó la vida del rey Agag, el principal de todos. Saúl decidió hacer trato con él y decidió perdonarle la vida, ¿verdad? Y conservó lo mejor del ganado que había allí. O sea, tenían ganados, me imagino que muy bonitos, ¿verdad, hermanos? Y él decidió conservar lo mejor del ganado, justificando esta desobediencia. Y esto es lo que muchas veces hacemos nosotros, justificando su decisión diciendo que esos animales serían ofrecidos en sacrificio a Dios. Entonces él miró aquellos toros tan chulos, dijo: mira nomás qué torotes hay aquí, mira nomás esas vacas, ¿cómo vamos a desperdiciarlas? No, que vengan para acá, yo me voy a quedar con ellas. Y para hacerlo ver espiritual dijo: se las voy a ofrecer a Dios, a mi Dios.
en sacrificio. Wow. Hermanos, Saúl pensó que una desobediencia parcial era suficiente, que una obediencia parcial era suficiente. Por eso el profeta Samuel, que fue enviado por Dios, cuando Saúl desobedeció, Dios levantó un profeta llamado Samuel y le dijo: ve y lleve este mensaje a Saúl. Y por eso Samuel, hermano, se levantó y fue con un mensaje para el rey Saúl. ¿Y cuál fue ese mensaje? Mira, en 1 Samuel capítulo 15, versículo del 22 al 23. No sé si le di este versículo al hermano, pero vamos a leerlo, hermanos. 1 Samuel capítulo 15. Perdón, hermano, creo que no le di este versículo, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver quién lo encuentra primero, usted o yo. 1 Samuel capítulo 15. Aquí está, hermanos, pero mientras tanto, si lo puede buscar, hermano, para que lo esté en la pantalla como quiera. Mira lo que le dijo. En 1 Samuel capítulo 15, comenzando en el versículo 22, el profeta de Dios va con un mensaje y le dice a Saúl, dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Fíjate lo que dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como idolatría, y como ídolos la idolatría, la obstinación. Porque en otras palabras, lo que está hablando aquí es que él empieza a decir: ¿tú crees que los sacrificios para Dios son mejores que el obedecer a Dios? Y cuando seguimos leyendo dice: por tanto, por cuanto tú has hecho esto, Dios te ha desechado de tu reinado. Y esto está tremendo, hermano. Entonces, aquí hay un principio bíblico. La obediencia parcial sigue siendo desobediencia. No podemos escoger, hermanos, qué mandamientos obedecer y cuáles no obedecer. En otras palabras, hermanos, Saúl pensó que el servirle a Dios a su manera era suficiente. Y no podemos obedecer a Dios a nuestra manera. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto que Saúl hizo a nuestra vida personal? Bueno, sabemos que el principio es que la obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Porque nosotros, ¿quiénes somos nosotros para escoger o decidir qué parte de lo que Dios nos está mandando, qué parte hacer y qué parte no? ¿Quiénes somos nosotros para decidir eso? Mira, ¿cómo podemos aplicar esto? Bueno, cuando Dios nos dice: perdona a tu prójimo, perdónalo. ¿Y nosotros qué hacemos? Perdonar solo a quienes creemos que lo merecen. Hay veces que, hermanos, mira, puede haber una persona que quizás levantó una crítica contra ti o algo, y quizás, ¿verdad?, hay otra persona que te dañó gravemente. Quizás hay una persona que tú te sentiste traicionado por esa persona. Quizás sentiste que te apuñaló en tu espalda. Y quizás cuando Dios te dice: perdona a aquel que te ofendió, perdona a aquel que aún perdona a tus enemigos. A veces tú dices: bueno, yo perdono a esta que criticó de mí, pero no fue tan grave. Pero aquella, yo no la perdono. Entonces, ¿estás obedeciendo a Dios? ¿Estás haciendo lo mismo que Saúl? Lo estás obedeciendo parcialmente. Señor, yo voy a perdonar a esta, pero aquella, no, hombre, ¿quién la va a perdonar a esa? Entonces, hermanos, ¿de qué otra manera? Congregarnos únicamente cuando no tenemos otro compromiso. La palabra de Dios dice: no dejar de congregarse, como muchos lo tienen por costumbre. Y dice mayormente
en estos tiempos que estamos viviendo, que son los últimos tiempos. Dice, no dejar de congregarse como muchos lo tienen por costumbre. Dice, más bien, ¿verdad? Animaos, o que nos animemos, que nos exhortemos unos a los otros para seguir adelante. Entonces, muchas de las veces ciertamente nos congregamos, pero solamente cuando no tenemos otros compromisos. Servir a Dios solo cuando nos resulta conveniente servirlo. Entregarle algunas áreas de nuestra vida mientras reservamos otras. A veces Dios nos dice, entrégame esas áreas de tu vida. Entrégame, Señor, yo te voy a entregar esta área, pero no me hagas que te entregue esta otra. ¿Verdad? Hermanos, entonces obedecer lo que es fácil, pero postergar aquello que exige sacrificio. En todas estas áreas nosotros a veces le estamos, hermanos, obedeciendo a Dios parcialmente. ¿Y qué podemos reflexionar aquí? Hermano, mira, reflexiona en esto. ¿Hay alguna área de mi vida en la que estoy ofreciendo a Dios en obediencia parcial? ¿Pensando que eso es suficiente? ¿Hay alguna área en tu vida que tú sabes que le estás obedeciendo a Dios pero parcialmente? Yo creo que todos aquí tenemos áreas en las cuales queremos justificarnos y decir, pues a lo menos le estoy obedeciendo en esta área, pero tú bien sabes que en la otra área no le estás obedeciendo. Entonces, mira, Saúl perdió el reino. ¿Por qué lo perdió? Fíjate bien esto, Saúl perdió el reino no porque dejó de obedecer por completo. No lo perdió por eso, sino porque creyó que podía obedecer a Dios a su manera. La obediencia parcial puede parecer fidelidad ante los hombres, pero delante de Dios sigue siendo desobediencia. Entonces, si tú tienes la mentalidad de que, pues no soy perfecto, pero yo sé que no le estoy obedeciendo a Dios en esto, pero a lo menos en esto sí. Eso es desobediencia. Entonces, y esto, hermanos, mira, captó mi atención mucho porque si meditamos en esto, ¿en cuántas áreas nosotros le estamos obedeciendo a Dios a medias? ¿En cuántas áreas? Y si reflexionamos en esto, yo creo que en la mayoría de las cosas le estamos obedeciendo a Dios a medias. ¿Y qué le pasó a Saúl? Por obedecer a medias, fue desechado. ¿Qué nos puede suceder a nosotros? Lo mismo. Y esto, hermanos, trajo a mi vida un temor y decir, Señor, wow. Entonces, reflexionemos, hermanos, en todo esto, en la vida que estamos llevando, ¿verdad? Ahora, otro punto, hermanos. La palabra de Dios nos dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22 y 23. Nos dice que Él no quiere que nosotros seamos tan solamente oidores de su palabra. Porque todo cristiano, todo creyente, todo, sin dejar uno fuera, somos oidores de la palabra de Dios. Y eso es bueno, no digo que es malo, es bueno. Porque para eso venimos, para escuchar, para oír. ¿Qué quiere hablarnos Dios? Pero muchas de las veces nos quedamos hasta ahí, a la mitad del versículo. Pero ¿qué nos dice Santiago 1, 22 y 23? Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y lo que me impresionó fue esta segunda parte: engañados a vosotros mismos. Wow. Mira, la Biblia habla mucho, hermanos, y te alerta. Y te dice que, ¿verdad? Te dice que estés despierto. Te dice que estés velando, que tengas cuidado, ¿verdad? Que no te dejes engañar por el enemigo, que no te dejes engañar por los falsos profetas.
La Biblia te advierte, te dice, cuidado, no se dejen engañar por los falsos maestros que se van a levantar, porque se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos profetas, falsos maestros. Tengan cuidado y no se dejen engañar. Y eso tiene lógica, hermanos, para todo ser humano. Pues sí, hay que cuidarnos y estamos cuidándonos a todos lados. Pero aquí dice, cuídate de ti mismo. Wow. Hermano, mira, a mí pues ha habido personas que me dicen, pastor, ¿sabe qué? Yo tuve un sueño. O ¿sabe qué, pastor? Yo tuve una visión, yo tuve esto. Pastor, el Señor me dice que se cuide de esto, que se cuide de aquello, que se cuide en estas áreas, que se cuide acá, porque alguien está tramando algo para usted. Y pues yo estoy alerta, ¿verdad? Porque me dicen, hermano, pero yo nunca he tenido a nadie que me diga, ¿y cómo lo tomaré yo si alguien viniera y dijera, ¿sabe qué, pastor? El Señor me dijo que se cuidara de usted mismo. Wow. Eso sí me caería como una cubetada de agua fría. Wow, ¿por qué? ¿Por qué está diciendo eso? Hermano, mediten esto. Que el Señor se presentara y que te dijera, hija mía, hijo, yo veo que tú te estás cuidando de todo mundo. Te estás cuidando del enemigo, te estás cuidando de acá, te estás cuidando de acá. Pero ¿sabes cuál es el peligro más grande? Cuídate de ti mismo. Cuídate de ti misma. Que el Señor nos dijera, eso es lo que está diciendo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Wow. Hermano, mira, nunca en la historia ha existido, hermanos. Mira, y estoy hablando de ahorita en los tiempos de ahora. Nunca en la historia ha existido tanto acceso a la palabra de Dios como hoy en día. Hoy en día, hermanos, las 24 horas al día, las 7 días a la semana, tú puedes escuchar predicaciones, el podcast, videos, estudios bíblicos, conferencias. De todo hay, hermanos. De todo hay. Pero el conocimiento sin obediencia produce autoengaño. Te estás engañando a ti mismo. Yo me estoy engañando a mí mismo. Porque, ¿qué dice el versículo 23? Vamos a darle lectura. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo su rostro natural. Y luego dice, y luego después va y se olvida y bueno, empieza a hablar allí. Pero hermanos, ser hacedores de su palabra, no solamente oidores. Entonces, ese es otro de esos pecados silenciosos que nadie condena, que nadie llama la atención. Hermanos, mira, ¿quién de aquí? Yo sé que muchos de aquí en ocasiones han estado en disciplina por unas cositas que no se portan bien a veces, ¿verdad? Pero ¿a quién de aquí se le ha puesto en disciplina? Porque usted es un oidor de la palabra, pero no un hacedor. En disciplina. Toda la iglesia estuviera en disciplina, ¿verdad? O sea, por eso es un pecado silencioso. Un pecado que es tolerado. Un pecado que muchas veces es aceptado. Un pecado que ya ha sido adoptado. Un pecado que ya es parte de nuestra vida como creyentes. Entonces, hoy yo no te vengo a hablar del adulterio, de la fornicación, de no robarás, no matarás, no, porque esos son pecados que todo mundo está de acuerdo de que bíblicamente Dios los llama pecados. Pero hoy yo te estoy hablando de estos pecados que ya hemos dejado de llamarle pecado. Entonces mira, otro es el descuido de la comunión con Dios. Ese es otro pecado.
brevemente solo aquí, hermanos, mira, ¿se recuerdan de ese pasaje donde estaba Marta y María? Marta estaba muy ocupada, pero María estaba a los pies de Jesús. Ahora, Marta estaba ocupada en cosas buenas. Estaba haciendo cosas para servir a Dios, para servir a Jesús. O sea, pero aquí cuando Jesús, hermanos, ¿verdad? Habló con Marta y le dijo: Marta, 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 afanada. Y empezó a exhortarla. El problema, hermanos, nunca fue trabajar. El problema no es que Marta estaba bastante ocupada trabajando, ¿verdad? Fue vivir tan ocupada para Dios que dejamos de estar con Dios. O sea, la comunión nunca se va a perder del golpe, la comunión con Dios. Se abandona por pequeñas decisiones repetitivas. Y nosotros, hermanos, corremos el riesgo, especialmente el liderazgo, especialmente aquellos que tienen ministerio. Corremos el riesgo, hermanos, de estar tan ocupadas trabajando para Dios que abandonamos estar con Dios. Dejamos de estar con Dios. Entonces tengamos cuidado, porque esto se puede convertir en pecado. Y yo creo, hermanos, que hoy Dios nos está hablando, hermanos, de una manera diferente, ¿verdad? Pero algo que nosotros necesitamos escuchar, hermanos, algo que Dios nos está hablando, ¿verdad? Porque aquí, algo pasó aquí. Mira, y yo quiero empezar ya, hermanos, a aterrizar, ¿verdad? Y una vez una persona me dijo: pastor, usted aterriza como 7 veces y nomás nunca baja, ¿verdad? Pero Dios ya la perdonó a esa persona. Pero mira, hermanos, tal vez ninguno de nosotros ha cometido adulterio. Quizás no hemos robado. Tal vez nunca hemos levantado un ídolo de piedra o de madera. Pero ¿hace cuánto tiempo? Es una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo Dios viene hablando y seguimos posponiendo nuestra respuesta? ¿Hace cuánto tiempo abrimos la Biblia solo por costumbre? ¿Hace cuánto tiempo dejamos de llorar por nuestros pecados? Está tremendo esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú lloraste porque sabes que cometiste un pecado? O sea, a veces ya nos estamos acostumbrando al pecado. ¿Cuándo fue la última vez que tú lloraste, verdad, por cometer pecado? No todo alejamiento comienza con una gran caída. Muchos comenzamos con pequeñas indiferencias, con pequeñas resistencias, con pequeñas desobediencias, hasta que el corazón pierde la sensibilidad. Pero Dios no te trajo esta palabra para hacerte sentir mal, para apuntarte o para traer juicio sobre tu vida. Él te trajo este mensaje hoy porque tiene una buena noticia para ti y para mí. El propósito de Dios nunca es avergonzarnos. Siempre es restaurarnos, iglesia. Jesús no vino solamente a perdonar grandes pecados. También vino a rescatar corazones que lentamente se han enfriado. La invitación del Señor sigue siendo la misma. He aquí, yo estoy a la puerta. Él todavía llama, iglesia. Él todavía espera. Él todavía restaura.
mientras podamos escuchar su voz, todavía hay esperanza. Y con esto yo quiero concluir. El verdadero peligro no es solamente cometer pecados evidentes. El verdadero peligro es acostumbrarnos a vivir lejos del corazón de Dios sin sentir que algo anda mal. Quizás el Espíritu Santo hoy no nos está señalando un gran escándalo, un pecado escandaloso. Quizás simplemente nos está preguntando: ¿dónde quedó la sensibilidad que antes tenías hacia mi voz? ¿Dónde quedó? Iglesia, ¿te recuerdas cuando tú te enamoraste por primera vez del Señor? Que el Señor te hablaba y tú llegabas contento a tu casa, diciéndole a toda tu familia: Dios me habló a través de su palabra, y Dios me dijo esto, y Dios me dijo aquello, y Dios me dijo, Dios habló. Hermanos, y nos íbamos gozosos porque Dios nos había hablado. Ahora la pregunta es: ¿por qué te habló? Porque éramos sensibles a la voz del Espíritu Santo. La pregunta que Él nos hace hoy es: ¿dónde quedó la sensibilidad que antes tenías hacia mi voz? ¿Dónde quedó? ¿Dónde la dejamos? Cuando dejamos de llorar, hermanos, cuando dejamos de llamar pecado aquello que Dios sigue llamando pecado, el corazón comienza a justificar lo que antes confesabas. Pero cuando el Espíritu Santo trae convicción, no lo hace para alejarnos del Padre, sino para conducirnos de nuevo a sus brazos. Hermanos, yo quisiera que este estudio no termine con una sensación de culpa, sino con una decisión sencilla y profunda. ¿Verdad? Que este estudio, hermano, que este estudio provoque en nosotros el decir: Señor, no me permitas que mi corazón se acostumbre a vivir lejos de ti. Que podamos decirle al Señor: Señor, devuélveme un oído sensible, una obediencia completa y un amor renovado por tu presencia. Entonces, iglesia, yo quisiera en esta hermosa tarde que reflexionáramos en lo que Dios hoy nos está hablando. Porque nosotros somos rápidos para señalar aquellos pecados obvios, ¿verdad? Alguien cae en adulterio, rápidamente: oh, está en pecado el hermano, está en pecado la hermana. Tú te das cuenta de que alguien robó. No, ese hermano, olvídate, está en pecado, le gusta robar y se dice cristiano. Y empezamos a decir, hermanos, y todo esto, pero ¿qué de estos pecaditos? Y los llamo así nomás por llamarlos, porque no son pecaditos. ¿Qué de estos pecados que nosotros mismos hemos tolerado? Que nosotros mismos hemos adoptado, nos hemos acostumbrado a ellos, que ya ni la misma iglesia trae disciplina a nadie por este tipo de pecado. ¿Qué de estos pecados? Y lo bonito de esto es de que Dios no te está criticando por estos pecados como nosotros a veces sí lo hacemos con los pecados obvios. Simplemente Dios te está diciendo: yo sigo a la puerta de tu corazón. Yo sigo llamando, yo sigo hablando. Y si tú escuchas mi voz, no endurezcas tu corazón. Quiero terminar con ese versículo. Hebreos 3, versículo 7. Dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcas tu corazón, iglesia. Escuchemos lo que Dios nos está hablando. Porque yo creo, si somos sensibles como Dios nos está pidiendo que seamos sensibles, yo creo que todos en estos tiempos actuales hemos cometido o estamos cometiendo este tipo de pecados.
insensibilidad espiritual, insensibilidad al pecado, insensibilidad a la voz de Dios. Nos hemos hecho muy conformistas, somos oidores de la palabra pero no hacedores, y todo esto cae bajo pecado, todo esto cae bajo desobediencia. Entonces pidámosle a Dios que podamos ser transformados, hermanos, por el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Vamos a ponernos de pie.